Bienvenidos a Los Expertos Opinan, me da muchísimo gusto saludarlos. Hoy vamos a platicar sobre el famoso daño moral y para eso le doy la bienvenida al contador Miguel Ríos. Bienvenido, contador, ¿cómo está? Gracias, muy bien. Contador, específicamente, es un tema muy amplio, el daño moral, vamos a hablar de los peritos contables. ¿Qué papel juega un perito contable en un juicio por daño moral? Fíjate que juega un papel preponderante porque es la persona calificada, técnicamente hablando, para cuantificar la materialidad y economía del daño en que ha sido afectado una persona en un juicio por este concepto de daño moral. ¿Cuáles son entonces los principales elementos o documentos que se necesitan o que se debe analizar un perito contable para llevar a cabo esta labor? De acuerdo, pues mira, en principio estudiar la estrategia jurídica que la defensa o los abogados que nos contratan para efecto de saber cuáles van a ser los alcances de nuestro trabajo. Pero en principio, pues obviamente la lectura del expediente, los elementos documentales de tipo financiero, de tipo contable, de tipo bancario, o sea, todo lo que está alrededor del daño, porque hay diferentes naturalezas en los daños morales, pero en términos generales los abogados ponen a disposición elementos documentales que nosotros tenemos que analizar desde el punto de vista contable y financiero. Y creo que le dio ahorita al punto que es la naturaleza del daño moral, porque de repente creo que es muy difícil cuantificar el daño moral. ¿Qué elementos utilizan para poder cuantificar esto? Pues mira, tenemos desde los estados financieros, estados de cuenta, a veces algún CARDEX de almacén, ocasionalmente también información pública que está en las redes sociales, como podría ser la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, todo lo que se publica y que es información para el dominio de la comunidad empresarial, de ahí también nosotros tomamos información. Contador, hay un término que hemos escuchado que es la litis, ¿no? ¿Qué es esto y por qué también se hace una revisión financiera durante un juicio de daño moral? Correcto, mira, la litis se refiere a un término eminentemente jurídico, pero que no es otra cosa más que el hecho de lo que está en controversia, de la problemática fundamental que hay en un asunto judicial y que en lo que atañe a la pericial contable desde el punto de vista de daño moral, la viabilidad por la parte del análisis financiero se justifica para ver si el resultado que va a producir nuestro dictamen contable le va a servir a la autoridad judicial para tomar una decisión en términos jurídicos. Ahora, el trabajo pericial, hay un informe que es la consecuencia de este trabajo. ¿Qué es un perito, un informe pericial por daño moral? Mira, es una muy buena pregunta porque resulta que el producto terminado o el entregable que nosotros vamos a expedir es un documento denominado dictamen contable. Este documento es el resultado de nuestro trabajo donde vienen las conclusiones y el sustento técnico normativo del por qué consideramos que el daño moral asciende a una determinada cantidad. Entonces, es un documento que requiere cierta pericia, cierta estructura, que habrá necesidad de conocer previamente al momento en que nos encargan este tipo de trabajos. Ahora, al ser un perito contable, creo que hay mucha responsabilidad, ¿no? Está en sus manos toda esta información, todo este proceso. Pero hay entonces una responsabilidad civil o penal incluso para el perito. Sí, desde luego, mira, aunque yo soy experto en materia contable, tengo mucho que ver con los estudios en leyes. Es una pregunta eminentemente jurídica, sin embargo, te puedo decir que en mi experiencia sí somos muy vulnerables o vulnerados en el tema de responsabilidad. Ocasionalmente podemos ser denunciados ante una autoridad judicial, ya sea por negligencia, por perjurio, muchas veces dicen los abogados, trataste de hacer creer al juez que era de tal o cual manera. Bueno, mira, yo lo único que pretendí es darle elementos desde mi especialidad para que el juez tome una decisión.
pero a veces que abogados nos denuncian penal o civilmente y tenemos que hacer frente a este estado jurídico en el cual nos ponen por riesgo mismo de nuestro trabajo, pero haciendo las cosas bien no tienen ningún problema, ¿eh? Contador, muchísimas gracias por darnos una visión amplia de lo que hace un perito contable y gracias a ustedes por acompañarnos en Los Expertos Opinan. Hasta la próxima.